Llegamos al final de esta jornada de educación y tecnología. Tenemos el gusto de estar con Pablo González, codirector del proyecto, el hermoso proyecto que es El Gato y la Caja. Y vamos a hablar de su nuevo libro, del nuevo libro del Gato y la Caja. Vamos a hablar de muchas cosas a partir de este libro, que es OK Pandora. OK Pandora, ya el título me encanta porque yo soy muy fan de Radiohead, así que OK Pandora es OK Computer. Y en OK Computer también hay un vínculo con OK Humano. Vamos a hablar de todo eso. Pero voy a mostrar a cámara el libro. El libro se puede conseguir en feria. OK Pandora, que reúne ensayos de distintas disciplinas: filosofía, ciencia, sociología. Bueno, si querés si querés hacemos un breve resumen de los 6 ensayos. Primero, buenas tardes, qué bueno estar acá. Yo te contaba, nos gustan en Gato los temas que son complejos. Complejo no es difícil, complejo es que necesita mirarse desde múltiples perspectivas para entenderse. Hemos trabajado en clima, hemos trabajado en drogas y decidimos meternos en inteligencia artificial para entenderla. A veces nos metemos en los temas por la necesidad propia de entenderlas. Y vos decías, pasamos más de un año trabajando con un equipo interdisciplinario que incluye 2 filósofos, una ingeniera, una experta en regulación, un científico de la conciencia, porque nos hacíamos preguntas que no tenían que ver solamente con lo técnico de la inteligencia artificial, sino con estos nuevos espacios que la inteligencia artificial está habitando y está disrumpiendo. ¿Y qué quiero decir con disrumpiendo? Está haciendo un salto cualitativo muy importante. Entonces buscamos esos vectores de entender este fenómeno y eso incluía un poco entenderlo históricamente, que es lo que hace Consuelo, que es recoger la historia de la inteligencia artificial, sus inviernos, sus veranos. Consuelo López, que es ingeniera. Y empezar a entender un poco la traza histórica de la inteligencia artificial. Esto de sus ciclos, sus manías donde prometen que van a cambiar el mundo y sus inviernos donde tienen que irse atrás. Y la pregunta clave de si este momento histórico es otro de esos ciclos de manía y posterior decepción o si esta es la que va. Si este es el momento donde se vuelve una tecnología con la penetración que pensamos que puede tener y con los efectos sistémicos que pensamos que puede tener. Como pensamos que es muy probable que esta disrupción sea distinta por su alcance, por su profundidad, por su complejidad, buscamos ir a entender en dónde, en qué muchos lugares se va a estar dando esa intervención profunda. Y eso fue desde tratar de entender el cuerpo ideológico, filosófico, espiritual que está sosteniendo esta disrupción. Y eso implicó que Maxi Zeller, filósofo, especialista en este tema, se metiera a hablar de las élites de Silicon Valley y todos estos proyectos milenaristas, todos esos proyectos cuasi religiosos que rondan la inteligencia artificial. ¿Cómo hace Elon Musk para levantarse a la mañana y decir voy a mandar personas a Marte y cuando le preguntan pero hay hambre en la Tierra, él dice no, cuidar a la especie es mandarnos a Marte? Nos interesaba ese cuerpo ideológico que hay alrededor de la inteligencia artificial. De la misma manera, Tomás Balmaceda, que estuvo acá hace unas horas, también filósofo, un tipo interesantísimo, reflexiona sobre las relaciones entre humanos e inteligencias artificiales. ¿Vos te acordás cuando salió Her hace unos años? Claro, vos me decías eso y yo pensaba en la película. Pero no solamente, ¿no? Pero sí, claro. Pero tenemos esto de cómo vamos a desarrollar vínculos profundos con sistemas completamente automatizados, algo que ya está pasando. Y también un poco qué vamos a hacer con eso. Hace poco, otro de los autores, Julián Peller, que él es ingeniero y trabaja muy en la parte técnica de inteligencia artificial, trajo algo a la conversación que fue muy interesante, que es, antes de preguntarnos si estos sistemas tienen agencia propia, si tienen conciencia, nos vamos a tener que preguntar qué hacemos con los sentimientos reales de personas reales hacia estos sistemas. Si una persona viene y te dice, no desconectes de este sistema, ¿por qué? Porque lo quiero, porque me importa, porque hablo con él todas las mañanas. ¿Lo desconectás? Es una pregunta que tengo que responder. Es una pregunta que nos tenemos que responder como especie porque el momento histórico ya llegó. Eso ya está pasando. ¿Cómo interactuamos? Ya no solamente con estos sistemas, sino con el efecto humano que estos sistemas crean, generan, sostienen y además
con la intimidad, con lo que le contamos a estos sistemas. Sí, yo pensaba por ahí porque, no sé, me relaciono con la tecnología desde un lugar de la utilidad, que yo puede que no desarrolle sentimientos hacia eso, pero sin embargo le creo. Entonces decía, bueno, está bien, yo no voy a hablar con una máquina, le voy a querer, pero sí le voy a creer que una máquina va a decirme qué mujer puedo conocer y vivir, o qué carrera tengo que estudiar, o qué libro tengo que leer. Y fíjate que ya lo hace, porque cuando entras a Amazon ya te están diciendo qué libro leer. Y cuando entras a Netflix ya te están diciendo qué película ver. Eso es muy interesante porque hay un grupo de filosofía que trabaja en se llama Institute for the Future, en centros de estudio de inteligencia artificial y filosofía, que dicen que este es el segundo round de la inteligencia artificial. El primer round fue cuando se metieron los algoritmos en la distribución de información. En Facebook, en Netflix, en cómo leemos las noticias. Este segundo round ya no va por esa intermediación directa a través de cómo vos consumís información, sino es la otra, es esta segunda revolución que tiene que ver con la intimidad y con lo creativo, con lo cognitivo. Y algo que dicen que es terrible es el primer round lo perdimos. Y creo que es verdad, el primer round lo perdimos. Ya no elegimos las películas que queremos ver, sino vemos más o menos lo que Netflix recomienda, lo que recomienda Prime. Hay una carrera armamentista por la atención que nos dio los grandes monopolios, los grandes titanes del presente, de Silicon Valley. Esos mismos que tienen un andamiaje filosófico, religioso, que los lleva en esta dirección de desarrollar a la máxima velocidad sistemas que no entendemos bien cómo funcionan. Y eso es importante. Yo te decía, Julián Peller, el ingeniero, habla de riesgo existencial, de cómo la inteligencia artificial es realmente una tecnología de riesgo existencial, y si yo te nombro otras tecnologías de riesgo existencial, te tengo que hablar de biotecnología, tengo que hablar de lo nuclear. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Realmente puede ser tan grave? ¿Realmente puede ser tan importante esta disrupción? Y yo te digo, imagínate que estos sistemas pueden hacer cosas como hacer un excelente discovery de drogas. Y vos decís, bueno, qué bueno para la humanidad que hagan discovery de drogas. Bueno, perfecto. Toda neurotoxina que te puedas imaginar es un discovery de drogas. Y vos bajaste la energía, el conocimiento, la complejidad de acceder a ese tipo de conocimientos de algo que solamente puede pasar en lugares de investigación extremadamente sofisticados a cualquier computadora de cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿Qué hacemos con esto, ¿no? Sistemas que ya salieron al mundo y que no podemos volver a meter en un espacio de contención. Ponerle OK Pandora es un poco aceptar que no tenemos la madurez institucional, política, hasta técnica, para darle contención a estos sistemas. Está buenísimo lo que decís. Malas noticias. Está buenísimo porque son malas noticias, exactamente. Pero también ahí hay algo que tiene que ver con la educación. Es indudable que ahora creamos algo y que hay que educar cómo usarlo. Es que la pregunta es cómo te preparás para un presente donde esto ya existe. Hay una constante de la inteligencia artificial, que es que venimos hablando del futuro, de lo que va a ser capaz de hacer, de lo que vamos a ser capaces de hacer con estas tecnologías. No hay más futuro. Es ahora. O sea, ya está pasando y ya pasó. La pregunta no es qué va a tener que hacer la educación con esto. La pregunta es cómo fueron los últimos 10 años con el uso algorítmico adentro del aula. ¿Qué le pasó a esos pibes y pibas? Y cómo se mide, ¿no? Y cómo se mide y cómo se da una contención para eso, para relaciones mediadas por la tecnología, que también es importante ver. Digo, poner al frente su opacidad. En el libro, uno de los autores habla de esto de cuando una tecnología es transparente y cuando es opaca, ¿no? Vos usas lentes. No estás pendiente de tus lentes todo el tiempo. En algún momento tus lentes desaparecieron y fueron parte de lo que sos. Vos solamente ves a través de ese dispositivo. Y además la palabra transparente se usa como sinónimo de opaca, que en realidad son antónimos, ¿no? El objetivo en este caso es hacer opaca a la inteligencia artificial, en tanto darnos cuenta, no escaparnos de que esa mediación está pasando. Y no es parte del futuro, es totalmente parte del presente. No voy a caer en la categoría que es casi como un lugar común cada vez que miramos algo nuevo, pero en todo caso hay dos miradas que se pueden hacer sobre lo nuevo o sobre lo presente. Tenemos este micrófono
no cambian. Pero que tiene que ver con aceptarlo o desconfiar. ¿De qué manera podemos mirarlo sin caer en uno de los extremos? Creo que el problema de fondo es que no tenemos los instrumentos efectivos para desconfiar. ¿Qué quiero decir con esto? Aceptarlo viene siendo el curso de la historia en este momento. Pero cuando yo digo aceptarlo, digo, está bien, lo aceptamos a pesar de, en todo caso, ¿no? Lo aceptamos. O nos abrazamos a. Pero, ¿cómo nos podemos parar desde un lugar crítico, pero no necesariamente negativo, o desde un lugar crítico, pero no necesariamente totalmente optimista? No, primero ese optimismo y ese pesimismo. El pesimismo va a ser poco operativo, porque los sistemas de incentivo, estas tecnologías son tan fuertes que hay un estímulo muy grande por desarrollarlas. No importa lo en contra que estés, alguien que está a favor de desarrollarlas tiene una ventaja utilitaria, tiene una ventaja técnica, concreta, inmediata. Cecilia Danesi en el libro El Imperio de los Algoritmos dice, bueno, si vos no querés vivir en el mundo de la inteligencia artificial, andate al bosque. Y es probable que ni siquiera en el bosque puedas estar afuera. Es que ya no hay versión de la humanidad donde esto no haya ingresado. Entonces creo que la pregunta pasa a ser, o por lo menos el desafío que encontramos es, en un mundo que acelera cada vez más rápido, lo que tenemos que encontrar es dispositivos para aprender cada vez más rápido, para tener estas conversaciones cada vez más rápido, para que pasen de nicho a una conversación de mayor escala. Y también un objetivo que tuvimos fue, pero ¿por qué vamos a hacer un libro de inteligencia artificial? Si al ritmo que va debería quedar viejo. Y ahí lo que nos preguntamos es, bueno, pero ¿qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que necesitamos pensar con un poco más de tiempo? Y es este efecto humano de estos sistemas. No pensarlo solamente como herramientas, sino pensar a las personas que construyen estas herramientas, el efecto humano de estas herramientas y también el efecto sistémico de estas herramientas, ¿no? Cuando vos pensás, no sé, en la electricidad, vos no pensás qué parte de la industria cambió. La electricidad cambió el mundo. La inteligencia artificial ya cambió el mundo y lo va a cambiar cada vez más. La pregunta es cómo aprendemos más rápido para poder estar a la altura de las discusiones que tenemos que tener para estar más o menos en tema. Voy a contar, un poco más larga va a ser esta introducción de la pregunta, pero el Gato y la Caja hace cosas alucinantes desde hace bastantes años, y cuando sacaron OK Pandora, sacaron junto con eso una web que se llama OK Humano. OK Humano es un juego que yo invito a todos, igual de todos deben haber jugado porque fue un boom. Habrán jugado 50.000 personas en un fin de semana. Sí, exactamente, sí. Creo que eran ya 50, lo tengo que mirar, pero eran más de 40.000 partidas seguro, debe haber llegado a 50.000 ahora. Y es una locura porque pusimos a personas a competir directamente con GPT. El juego era, te mostraban los ojos de una persona y vos tenías que reconocer el sentimiento que estaban teniendo. Yo lo jugué con mis estudiantes y jugamos y lo vimos. Vimos el proyecto y yo puedo contar después, cuando apaguemos la cámara, te cuento la experiencia. Pero era muy increíble que vos tenías un nivel de acierto, por ahí tenías 7 de 10, 8 de 10, pero la compu también. Y además te explicaba dónde. Ah, mira, como los ojos se pliegan de esta manera, o el arco de las cejas, iba tratando de mostrarte de qué manera pensaba y por qué arriesgaba. Algo que siempre pensamos es, pensamos que el libro no es el proyecto, que hay un proyecto más grande donde podemos hacer en digital cosas que no pueden pasar en otro lado. Lo que hicimos con OK Humano fue hacernos la pregunta de cómo podemos crear una experiencia donde un otro, desde su casa, entienda en el cuerpo lo que está pasando. Entonces dijimos, bueno, vamos a agarrar GPT-4, que es un sistema que de ninguna manera fue armado específicamente para leer emociones humanas. Es un sistema muy general. Y nos hicimos la pregunta, ¿este sistema será capaz de tener un desempeño más o menos cercano al humano en una tarea que uno pensaría que es una tarea humana por nuestra historia evolutiva, ¿no? Reconocer emociones debería ser una tarea tremendamente humana y tremendamente difícil de igualar por una inteligencia artificial. Los resultados nos sorprendieron y nos asustaron un poco. Y es que, si bien los humanos ganaron más o menos la mitad de las partidas, eso quiere decir que ganamos solamente la mitad de las partidas.
Cuando analizamos los datos, GPT-4 fue capaz de entender las emociones humanas con una diferencia decimal de los humanos. El humano terminó más o menos en 4 y pico sobre 7 y GPT terminó en 4,5 sobre 7, que es una barbaridad. O sea, tenemos un sistema que no fue entrenado de manera específica para desempeñar esa tarea, lo pusimos a hacer una tarea que pensamos que el humano iba a hacer diferencialmente bien y prácticamente nos empató. Y ahí viene la pregunta de ¿y por qué pasa esto? Y la respuesta es no sabemos. Tenemos ya en el mundo sistemas con desempeño cuasi humano y no entendemos cómo funciona porque son sistemas cerrados, no auditables, cajas negras, que ni siquiera entendemos cómo funciona y que no es todavía entendible. No hay una aproximación científico-técnica para entender lo que está pasando. Pero, OK Humano tenía 2 juegos. El primero eran hombres y mujeres blancos y el segundo había una variedad de raza, género y color. Lo que dijimos y ahí fue era más fácil ganarle. Un poco eso fue lo que quisimos probar. La pregunta fue, bueno, GPT puede desempeñar parecido a un humano, le damos un dataset, ese dataset tiende a reproducir algo que se le dice mucho a la inteligencia artificial, que es que tiene sesgos hacia lo blanco, lo occidental, los varones. Bueno, desafiamos a esa misma inteligencia artificial con un dataset que incluía mucha más diversidad. Le fue muy mal. Le fue realmente muy mal. Le fue muy mal para las caras blancas y le fue tremendamente mal para las caras que no fueran blancas. Y algo más que hicimos fue poner a prueba también humanos, porque la pregunta era, bueno, tal vez todos los humanos nos desempeñamos peor ahí. Y eso a mí me devolvió una cierta fe en la humanidad, que es que no encontramos ninguna diferencia, los humanos, blancos, no blancos, hombres, mujeres, racializados, no. Nos reconocemos nuestras expresiones, no importa si es parecido a uno mismo, distinto a uno mismo. Y ahí vino la otra pregunta de, bueno, ¿y qué pasó con GPT? No sabemos. Sabemos que se desempeña peor, sabemos que se desempeña particularmente peor con rostros que no son blancos, pero no tenemos idea de lo que está pasando. Y para peor, se desempeñó muy distinto en las dos experiencias. Entonces, como una cosa que nos incomodó fue esta idea de, yo pongo un sistema de inteligencia artificial a hacer una tarea, le doy una tarea que está al lado, que uno podría asumir que es extremadamente parecida, y su desempeño es tremendamente distinto. Entonces, estos sistemas ya están implementados en el mundo real. Cualquier persona, nosotros no somos un equipo particularmente especializado en inteligencia artificial. Tenemos cierto manejo de estas herramientas, pero no es un fuerte, no es una tecnología que en este momento esté en un nivel de complejidad que nos prevenga de implementarlo o de implementarlo a escala. Si podemos hacer esto, hay muchos equipos en todos lados que pueden hacer esto. Si podemos implementar esto a escala y tiene un rendimiento diferencial y no entendemos por qué lo está teniendo, estamos enfrente de una disrupción que no podemos todavía domesticar. Estamos creando y conviviendo con algo divino sin tener riendas para eso divino. Es como si arriba tuyo hubiera un cartel luminoso que dijera Yuval Harari. Es uno de los grandes narradores de este momento histórico y tiene cosas muy interesantes es un poco optimista en algunas cosas. A pesar de que no le gusta la inteligencia. No, pero yo soy todavía más pesimista. Digo que es una tecnología con tremendo poder y me preocupa la capacidad humana de tener coordinación concreta para hacer esto. Si con el cambio climático tardamos años en ordenarnos y todavía no tenemos instituciones que le puedan dar causa a eso, y tenemos un capítulo de Carolina Guerre que habla exactamente de eso, de coordinación, de lo necesario para que la humanidad como un todo, como especie, lidie con estos sistemas. Si lo nuclear nos cuesta tanto, si el cambio climático nos cuesta tanto, sistemas que pueden desarrollarse de manera descentralizada, cada vez más barato, en una laptop cada vez más chiquita, con sistemas cada vez más pequeños. Te hago 2 preguntas más. Hace años la computadora Deep Blue ganó su primer partida de ajedrez, le ganó a Kasparov.
Y en aquel momento, que debe haber sido el año 98, 99, fue antes del cambio de siglo, se decía, acá hay una movida marketinera de IBM. Hoy, la potencia que tiene la computadora hace que ya no se le pueda ganar. Ya la computadora tiene todos los movimientos de todas las partidas posibles de la historia. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar a que OK Pandora nos gane todo el tiempo? Esa fue una pregunta que fue una cosa que conversamos con los autores y autoras en la presentación del libro y Julián Peller dijo algo muy lindo, Juancho Balián, nuestro editor, también participó de esa conversación. Decían, la gente no dejó de jugar al ajedrez. Entonces, convivimos con superinteligencia. Superinteligencia es ese punto donde ya no es competitivo el humano, ya no somos competitivos en ajedrez. El Go, que es un juego infinitamente más complejo, probablemente ya hayamos pasado esa barrera de ser competitivos y la gente no dejó de jugar al ajedrez. Entonces, tal vez algo importante es entender las tareas donde no importa el desempeño humano y el desempeño de la inteligencia artificial porque las tareas son intrínsecamente satisfactorias para el humano y también porque esas tareas no tienen que ver con lo instrumental sino con lo vincular. Vos jugás al ajedrez con alguien. Vos haces una obra de arte para alguien, para comunicarte. Entonces, tal vez reducirlo a una pregunta instrumental es un problema y tenemos un poquito de esperanza en pensar que nunca dejamos de jugar al ajedrez, aunque ya haya sistemas expertos que juegan al ajedrez mejor que cualquier humano. Hablamos mucho de OK Pandora porque es el libro que acaban de sacar y porque realmente la movida que viene al lado del libro es alucinante, pero El gato y la caja es mucho más que OK Pandora. ¿Cómo están en el stand? ¿Qué proyectos tienen? ¿Y qué van a venir después de OK Pandora? El stand está muy bien, es el 1915, pabellón amarillo. Es muy lindo ver a las personas acercarse a los libros. Yo no voy a dejar nunca de ver que alguien abre el libro y mete la cara para oler la tinta. Y me ilusiona esa relación todavía con la materialidad, con los objetos, me parece hermosa. Y en Gato seguimos haciendo libros, y seguimos haciendo libros porque los libros tienen señal en todos lados, porque los objetos físicos pesados te dan una experiencia introspectiva, y al mismo tiempo los subimos a internet para que estén disponibles porque nuestra mayor búsqueda es participar de esas conversaciones que sentimos que son urgentes y que muchas veces requieren poner en contacto a especialistas, a gente que sabe mucho, con un público tan amplio como sea posible. Estamos metiendo 4 o 5 libros por año. Los próximos que vienen son La suerte de tu lado, que es un ensayo muy lindo. Es socióloga Marina. Que es socióloga. Marina explora un poco las terapias alternativas, las ofertas espirituales y religiosas que nos llegan a las clases medias en este momento de la historia. Es increíble el libro, súper interesante. A fin de año tenemos un libro de historia de los capitalismos con Ale Galeano, que es un historiador. Pero lo que van a ver es que en Gato nos estamos espiralizando a tratar de entender el mundo. Empezamos con cosas muy de ciencia, muy circunscriptas, muy reduccionistas, de qué lado cae una tostada. Y después nos fuimos dando cuenta que entender eso es entender una parte de un sistema complejo, de una realidad que apabulla, y fuimos yendo a estos temas. La ambición es gigante, pero es verdadera, que es tratar de entender el mundo lo mejor posible y hacer algo con eso. Así que vamos a seguir investigando temas desafiantes que nos parece ineludible tratar de entender para tener una vida humana, social, con agencia, ¿no? Para poder participar del presente y del futuro. Pablo González es codirector del proyecto El gato y la caja. Yo no voy a decir proyecto más que proyecto editorial, proyecto en sí. No, es proyecto. Sí. Lo que hacemos editorial es una parte muy hermosa, muy querida y hoy muy pequeña, y conocen todo de Gato en elgatoylacaja.com, que hacemos medio de todo. Gracias por haber estado de nuevo aquí en el auditorio de TIC. Muchas gracias.